una jugada muy similar, hago un movimiento y ¡pum! Se me rompe el cruzado de la otra rodilla. ¡Ta madre! Esa fue la que a mí me derrumbó cañón en ese momento. Llegué y me barre y me dice, ¿tú qué? Y le digo, no, pues me mandaron a entrenar. ¿Y qué quieres? Y le digo, no, pues nada, o sea, nada más, ¿dónde? Ah, para allá. No fui, seguramente mucha gente va a decir, ni te hubieran aceptado, ya sabes cómo la gente. Pero bueno, así es, y nunca se les dio, nunca les alcanzó, aunque les duela. Entonces ya llega y me dice, ¿qué haces aquí, tronco? Y le digo, pues, ¿cómo que qué hago aquí? Pues vengo a entrenar. ¿Qué no te hablaron? Y le digo, pues, ¿quién me va a hablar? Y me empiezo a reír, le digo, Martín, No estés jodiendo. es el día de los santos inocentes, ¿tú crees que me vas a bromear? Y entra y dice, a ver, buenos días. Buenos días. Yo nada más les digo, si vuelvo a ver a alguien en Perisur agarrado de la mano de su novia, no juega. Y tú así de, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Gol para Podcast. Y como siempre tenemos un episodio muy especial con un invitado muy especial. Así que gracias por acompañarnos. Recuerden, todos los domingos tenemos un nuevo capítulo con un nuevo invitado. Y créanme que este les va a gustar muchísimo. Y bueno, pues obviamente tengo que saludar a mi querido amigo, mi querido compañero de estas batallas, mi querido Fer Strever. ¿Cómo estás? Bien, aquí al 100 ya para el episodio número 4 de este podcast Gol Para. Estoy muy emocionado, muy contento porque tenemos un gran invitado el día de hoy. Antes de arrancar, invitarlos a que le den suscribir aquí a la campanita también para que le dé la notificación. Nos sigan en redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, Gol Para Podcast. Ahí nos pueden encontrar y pues a darle. Y obviamente recordar a la gente en dónde estamos. Si no tienen un plan definido, vengan a darse una vuelta aquí a Sports and Chips porque está fantástico. Si quieres jugar boliche, si te gusta el béisbol, si te gusta el golfito, si te gusta el automovilismo. No, de verdad, si no lo conocen, dense una vuelta. Padre. Gracias a los amigos de Sports and Chips que nos reciben aquí cada semana con un nuevo episodio. Y bueno, pues recuerden darse la vuelta y mientras tanto, bueno, pues darle la bienvenida también a nuestro invitado, un hombre que conoce lo que es levantar títulos en el fútbol mexicano, pero que además creo que la mayoría de la gente lo recuerda con una carrera buena, con una carrera de esas limpias, de esas que dices, este tipo siempre jugaba bien al fútbol y la sufrió, hay que decirlo. Mi querido David Cabrera, ¿cómo estás, amigo? Qué gusto, bienvenido a Gol Para. Muchas gracias, Memo, muchas gracias por estar, por la invitación, gracias por pensar en mí, en sumarnos a este proyecto y nada, feliz de estar acá. No, es que la verdad, y lo digo de corazón, en el tiempo que yo llevo como periodista, el tiempo que siempre la imagen de David Cabrera fue de esos jugadores que dices, este güey siempre fue bueno. Y además hacía unos goles de larga distancia a veces. Sí. A veces me equivocaba, de repente me equivocaba. Todos nos equivocamos. A todo el mundo le pasa. Pero él se equivocaba poniéndolo en el ángulo. Canterano Puma y Sí. campeón con ellos. ¿Cómo fueron tus inicios en los Pumas? A ver, pues ahí lo platicábamos hace rato, Fer, que decían que en una página en internet sale que yo alguna vez fui a América a hacer prueba y no es verdad. Mentira. Es mentira. Desmintiendo de una vez, a ver. Es mentira. Wikipedia, sí. no todo que eso. quede bien claro, porque siempre es bueno aclarar las cosas, ¿no? No tengo nada en contra de América, sí una rivalidad muy importante, es un gran equipo y últimamente así está haciendo las cosas increíble. Todos hemos ido a barrios feos, pero tú no fuiste a la América nunca. Pero no fui. O si hubiera sido, pues lo dices y ya. Pues sí, no pasa nada. No fui, seguramente mucha gente va a decir, ni te hubieran aceptado, ya sabes cómo la gente. Pero bueno, así es. Llegué a Pumas desde un inicio, 10 años. Antes, cuando estaba niño, cuando era muy chiquillo, mi familia siempre le gustó el fútbol. Y a mi mamá le encantaba, entonces desde chiquillo me inculcó el hacer deporte, pero el fútbol, ¿no? Y estuve en diversas escuelas, bueno, no en diversas, pero en 2 escuelas antes de llegar a Pumas, que fue la escuela de Miguel España y después la escuela de Sague, Okay. que estaban ahí en el área de Cuemanco. No sé si siga la de Sague, creo que ya no, la de Miguel, de hecho yo paso a la de Sague porque la de Miguel cierra y me voy para allá, pero más o menos como a los 10 años... ¿Te tocó con alguien ahí que después hiciera carrera en uno de los dos? No, la verdad no. Ni técnicos, o sea, la gente que tenían ahí como técnicos tampoco fue de que después dieran un salto importante a fuerzas básicas o a primera división, ¿no? Pero como te decía, a los 9 años
yo ya tenía esta cosquillita de... ¿Tu mamá decía vamos a Pumas? ¿O veía más opciones? Mi mamá siempre fue muy de inculcarme el deporte, de que jugara fútbol, como te digo, la familia de mi mamá sobre todo siempre fue muy futbolera, muchos primos, soy hijo único, muchos primos intentaron ser futbolistas y entrar a fuerzas básicas de algunos equipos, América, Cruz Azul, Pumas, y nunca se les dio. Nunca les alcanzó, aunque les duela. Saludos a los primos. Muertazos, ¿no? Pero no les alcanzó por una u otra razón. Y yo fui uno de los últimos nietos. ¿Y tú los considerabas buenos a tus primos? Decías, algunos, sí decías, bueno, no, a ver, sí yo me acuerdo de algunos que sí eran buenos. Y ya después de que yo empecé en fuerzas básicas, de repente en reuniones familiares nos juntábamos a jugar y pues jugaban bien. Pero sí, mi mamá me decía mucho, es que no les dio por X, Y razón, y mucho de eso fue, o bueno, el principal factor fue la mentalidad, ¿no? Porque eran talentosos, tenían capacidad, me lo decía mi mamá, y yo después lo llegué a percibir ya cuando crecía y que nos juntábamos para jugar, pero siempre fue el tema de la mentalidad. ¿Ahí en qué consiste la mentalidad para poder llegar a...? Pues a ver, tenía muchos, y es un tema no nada más familiar, es un tema ya en fuerzas básicas, en el fútbol mexicano y yo creo que en el fútbol mundial, que no nada más basta con el talento. Yo te comparto también el hecho de tener jugadores, compañeros en fuerzas básicas maravillosos y que vas creciendo y se van quedando. Y tú a lo mejor a los 13, 14 años dices, él va a llegar. Él tiene muchísimo fútbol, muchísimo talento, es capaz, técnicamente muy bueno, pero pasa algo, que dejan de seguir creciendo. Lo puedes también percibir en el hecho de que saben que son tan buenos, ¿no? Y marcan una diferencia por aspectos físicos, que en algún momento en los 12, 13 años, 14, el tema físico, pum, te dispara para arriba. O sea, es muy el tema condicional te dispara y marcas diferencia. Cuando todos empiezan a crecer y a emparejarse, ahí es donde el talento te mantiene, pero si tú no sigues trabajando, si tú no te sigues esforzando, si físicamente no empiezas a trabajar correctamente e incluso mentalmente creces, pues te vas quedando. Es un tema de hambre un poco, ¿no? Porque sí, mucho de hambre. El hambre te lleva a la disciplina. Totalmente. Cuando dices, yo quiero sobresalir, porque sé que físicamente probablemente pues sea mejor que todos, pero no estoy contento yo solamente con ese rendimiento. Sé que me está yendo bien en el equipo, pero yo no estoy satisfecho todavía. Te lleva a empujarte más, ¿no? Y creo que de repente vemos a muchos jugadores, chavos sobre todo, luego en fuerzas básicas, que comienzan a destacar con cierto talento, pero luego ya no ves esa chispa, esa hambre de querer hacer más, ¿no? Creo que va de eso, o sea, es el hambre, y el hambre genera disciplina y constancia. Y ahí es donde yo creo que es la diferencia del jugador que se va quedando en fuerzas básicas e incluso del que llega a primera división, debuta, tiene minutos. Es el hambre el hambre de seguir creciendo, de no conformarte con lo que ya lograste, más la disciplina que tienes que tener. O sea, es muy, muy, muy obvio y es o sea, tú lo puedes ver, que el hecho de ser disciplinado y constante te va a poner en situaciones más favorables y que ya después el talento es y el hecho talento. a veces pasa de que no tienes a tu familia cerca, es decir, porque hay muchos que vienen de otros estados de la República, viven solos, capaz tú estás en Ciudad de México, acaba el entrenamiento, vivías ahí, estabas con tu familia. Pero Tal fíjate, vez eso no. Pero fíjate que no lo veo así, mira, yo les comparto, ya alguna vez, bueno, es una historia, bueno, mucha gente no la sabe, y es algo que yo no comparto porque yo nada más crecí con mi mamá. Okay. ¿Me explico? O sea, yo tuve la ausencia de mi papá y a ver, les platico, hasta la fecha yo no conozco a mi papá, yo nací, mi papá dejó a mi mamá, dejó sola a mi mamá conmigo y yo no conozco a mi papá, esa es la realidad. Saludos, sí, yo creo que se ganó la lotería y no regresó. Siempre digo eso y mucha gente dice, pum, es como un shock para todos que yo tenga esta tranquilidad de hablarlo, que en su momento me costó muchísimo trabajo, pero ahorita ya lo ves y me da la pauta para decir, esto me hizo crecer. Pero sí hay algunos que el ámbito familiar es muy importante y termina costándoles. A mí no. Digo, yo también fui bendecido por tener a una mamá increíble, porque es verdad que yo tenía esta ausencia de familia como normal o completa, pero mi mamá siempre me sacó adelante y una referencia que yo hago es que cuando yo llegué a Fuerzas Básicas, siempre me llevaron, la familia de mi mamá hizo un gran esfuerzo y yo también tengo un tío, mi abuela que en paz descanse materna y mi tío que ahorita
sigue con nosotros, que vive en casa de mi mamá. Fue fundamental para poder ayudarme en ir a los entrenamientos cuando yo era muy chico y llevarme. Mi abuela también me ayudaba un montón. Entonces hubo gente alrededor mío que me ayudó, supliendo un poquito la ausencia paterna, pero que mi mamá la rompió toda. Y yo me daba cuenta de eso, que a lo mejor sí no tenía cercano a mi papá, pero yo volteaba a verme y si yo tenía zapatos, pues nunca estaban rotos, o sea, estaban limpios. Detallitos que yo de repente veía a mis compañeros que a lo mejor tenían una familia completa y a ver, que se entienda el mensaje, o sea, no es de que yo decía, yo tengo esto y tú no, porque al final yo también carecía de algo muy importante, pero mi mamá me hizo ver, mira, no tienes a tu papá, pero no te hace falta nada. Compañeros que a lo mejor decían, no manches, ya traen los zapatos rotos, ¿no? Y yo los traía bien, o el hecho de que, por ejemplo, yo tenía la posibilidad de que me llevaran cómodo al entrenamiento y regresar cómodo. O sea, ¿cómodo en el qué sentido? Pues de que me llevaban, a lo mejor, iba en transporte público, pero iba en taxi. Sí. Y a lo mejor había compañeros que se aventaban 2 horas en transporte y transbordaban metro, pecero, o sea, claro. Cosas que empiezas tú ya a valorar después, que dices, hay carencias, o sea, o hay limitantes, pero que al final pues no son tan duras. Claro. Y eso te hace seguir creciendo. Me sigue dando esta parte del hambre de decir, yo quiero cambiar esto. Y yo creo que va por ahí el hecho de que muchos se empiezan a quedar por la mentalidad de no seguir creciendo, de creer que lo que ya han conseguido está bien. Y es duro porque el proceso de fuerzas básicas te prepara para llegar a primera división, pero primera división es una selva y es punto y aparte. Y no estás preparado para primera división, porque viene todo esto de que te empieza a conocer la gente, de que empieza a ganar lana, de que se empieza a hablar de ti, bueno o malo, o sea, todo esto es un mundo aparte. O sea las fuerzas básicas es como una entradita. Una entradita. Pero si tuviste un motor importante que fue el de tu madre. O sea, sin duda alguna, eso también te va motivando totalmente. Y llego a fuerzas básicas muy joven a Pumas a los 10 años porque mi mamá, yo le dije estando con 9 años, yo quiero buscar ser futbolista, voy con todo. Luego, o sea, como que sí, pásale, o te costó, fallaste varias veces. No, sí, afortunadamente fue de una, pero no fue fácil, porque yo le dije a mi mamá esto, y mi mamá me dijo, bueno, está bien. Yo le dije a mi mamá le va a Pumas, o sea, le va a Pumas, y siempre le fue a Pumas, y mi primera vez en un estadio fue en CU. Okay. Me llevó mi mamá. Entonces... ¿Como aficionado? Como aficionado, como niño. Yo que habré tenido 6 años, 7 años. Te llevó a ver a los Pumas. Me llevó a llevar a los Pumas porque ella le iba a los Pumas. Llegamos al estadio a CU y yo entré ahí maravillado. Yo le dije, ¿qué es esto? O sea, es un estadio, aquí juegan los Pumas, yo le voy. Me gusta este equipo porque tiene una filosofía de darle mucha oportunidad a jóvenes. ¿Qué jugadores recuerdas ahí de aficionados? A ver, estaba Joaquín Beltrán, estaba el Jimmy Lozano, todavía estaba Jesús Solalde. O sea, sí, estaba en esa... época del 96, 98, sí. Por ahí, con lo de la huelga y todo eso. Sí, pero que había muchos canteranos. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Mi mamá me dijo, este equipo le da mucha oportunidad, tiene unas fuerzas básicas, le da oportunidad a su gente. Estaba Braulio Luna, Toño Sancho, Israel López, el Toshiro, tremendo. Sergio Bernal. Qué calidad. Después está muy chistoso porque muchos de ellos... Llegué a jugar con ellos ya a veteranos. Veteranos, a jugar con ellos, a enfrentarlos, o incluso a que fueran directivos o asistentes técnicos, o sea, muy, muy chistoso. Pero sí, como a Toño Sancho como Toño Sancho, directivo, sí, ¿no? En algún momento. Sí, pero también fui compañero de él. Cuando fue la última etapa de Toño acá, cuando llega el Tuca 2006, que el equipo estaba en posiciones de descenso importantes. Llega Tuca y trae de regreso a Toño y yo dirige el primer torneo Tuca, que hace un torneazo, termina en primer lugar general 31 puntos y creo que ahí despega y ya no está en riesgo de descenso. Y ese diciembre del 2006, 28 de diciembre de 2006, chistoso porque era el Día de los Santos Inocentes, yo llego a cantera y me mandan a entrenar a primera. Y él era cuando pensaste estaba... que era broma. Ay, ¿tú qué edad tenías ahí? Estabas... Yo tenía 16 años. ¿Y sí pensaste que era broma? Sí, pensé que era broma. O sea, sí, te llamó el Tuca, fue el que... No, sí, o sea, estaba el Tuca, tenía 6 meses de haber empezado su proceso, uno de los tantos procesos que tuvo el Tuca. En Pumas, creo que tuvo 2, ¿no? Tú no estuviste, por ejemplo, en Pumas, Morelos. Sí. O sea, está muy chistoso. Porque bueno, yo llego a los 10 años, hago todas fuerzas básicas ahí en ¿Desde Pumas.
No, Pumitas no me tocó porque yo llegué de una escuela, o sea, La pero de llego, Daniel. a ver, te platico, llego a los 10 años a hacer una prueba en las canchas 2 y 3 de CU, que eran de tierra, ¿Sí? y éramos 200, 300 niños. Y era una oportunidad, y te dicen ahí, oye, ¿sabes qué? Solamente es una oportunidad, vamos a escoger y seleccionar a los mejores que veamos. ¿Y a De cuántos 200, 50 se quedan. Ese es un gran O sea, es porcentaje. un que se va. corte drástico, así cañón. Termina esa prueba, Lo tienes pasaste. un día, sí, me seleccionan, 50, nos dicen, en 2 semanas nos vemos en cantera, lunes tal. ¿Y tú la posición de que siempre has manejado? Sí, mediocampista, o sea, Mediocampista. porque... Ahí luego te mediocampista. meten en lo que... Sí. Y voy a eso, después el lunes, que en 2 semanas nos citan y llegas y te dicen, bueno, hoy hay otro recorte, se van 20, nos quedamos con 30. Porque en ese entonces se iba a hacer 3 equipos para fútbol 7. O sea, en fuerzas básicas, no sé si ahorita lo sigan haciendo, creo que sí, empiezas jugando fútbol reducido y empezamos fútbol 7. Entonces necesitaban 30 jugadores para tener un equipo, 3 equipos de fútbol 7. Entonces hacen ese recorte, me quedo y es un año jugando fútbol 7 y hasta el segundo año, ya que teníamos 11, 12 años, nos meten al fútbol 11 y desde ahí inicio fútbol 11. Obviamente cuando pasamos de fútbol 7 a fútbol 11 hacen un recorte, se quedan con 24 jugadores y ahí estamos. Y me quedo ahí desde un inicio Eso y es hago para fuerzas básicas. fuerzas básicas, para Entraste. fuerzas básicas. Ya categoría 12, 13, 14 sigo, 15. Y conforme vas en fuerzas básicas también van despidiendo a uno Sí, de o que sea, ya van tienes la edad y recortando, ya no claro. entras acá, ya no entras No, acá. porque justo hasta esas edades que ya llegas, a mí me tocó llegar a los 15 años, para cumplir 16 años, o tenía 16 años, llegabas a tercera división. Lo que pasaba es que antes eran esas categorías de fuerzas básicas Premier y luego llegabas y había juvenil. La juvenil es lo que antes era la sub-20, que hasta el torneo pasado era sub-23, ahora es sub-21. Ahorita ya no juegan antes en los preliminares, pero cuando estaba esa juvenil, Antes jugabas del partido. preliminar del partido de primera división. ¿Qué faltas en esos partidos? Totalmente. Eso te curtía para jugar en primera. Pero aún así, creo que a generaciones como la mía, y en esos inter del 85 al 89, que yo soy 89, nos ayudó mucho lo que decías, ir a Pumas Morelos. Yo no tuve tanto tiempo en Pumas Morelos porque te digo... Era la primera A, ¿no? Ajá. Hice todo mi proceso en fuerzas básicas y a los 16, que yo ya había jugado 6 meses en tercera división porque habían quitado juvenil y fue una regla que habían puesto de que todo el equipo de primera división necesitaba tener una tercera división. Okay. La hicieron, yo estuve 6 meses, pero durante esos 6 meses yo ya empecé a jugar en segunda. Iba de repente a jugar en segunda, de repente entrenaba con la tercera, pero de repente me mandaban a jugar con segunda. Entonces yo ya tenía procesos de categorías más adelante, o sea, más grandes. Y durante mi proceso en fuerzas básicas también, siendo de los chicos, o sea, siendo de categoría 13, me decían, hey, vas a ir a jugar 2 partidos con la 14, y ya te mandaban con la 14. Entonces mi proceso fue bastante normal en ese sentido y adelantado porque de repente me subían a ciertas categorías. Y cuando llego a tercera, juego 6 meses, ese semestre me dicen, bueno, ya no vas a entrenar con tercera, vas a ir directo a segunda. Y eso me lo avisan una vez terminado el torneo. Pues pasan vacaciones, regreso y teníamos 2 días de empezar a entrenar con segunda. Y llego un 28 de diciembre, llego a cantera y pues voy caminando. Yo ya sabía que era el Día de los Santos Inocentes. Llego, camino por cantera, rodeo la cancha arriba y llego a las oficinas de fuerzas básicas y me topo con Martín Reina. Martín Reina fue el primer entrenador que en las pruebas en cancha de tierra 2 y 3, cuando era un chavillo, me eligió. Y ya que llego a cantera, a fuerzas básicas, es mi primer entrenador. O sea, él era fue mi primer entrenador en fuerzas básicas. Pasó mucho tiempo, no coincidí con él y cuando estaba en tercera, o sea, yo tenía el semestre pasado de volver a coincidir con él y ser mi entrenador otra vez. Pero yo ya tenía una muy buena relación con él y muy llevado. Entonces ya llega y me dice, ¿qué haces aquí, tronco? Y le digo, pues, ¿cómo que qué hago aquí? Pues vengo a entrenar. ¿Qué no te hablaron? Y le digo, pues, ¿quién me va a hablar? Me dice, pues es que tienes que ir a entrenar primero. Y me empiezo a reír, le digo, Martín, no estás jodiendo. es el día de los Santos Inocentes, ¿tú crees que me vas a bromear? Y me dice, no, cabrón, que no sé qué, sí, te lo juro. Nah, y nos empezamos a picar. Le digo, no, si eres bien mentiroso, cosas así. Y yo no creía hasta que lo empiezo a notar serio. Me dijo, te lo juro. En eso sale mi segundo entrenador en fuerzas básicas, que era Salvador Ruiz, Chava Ruiz, que en paz descanse. Y él era más grande, era más serio, o sea, tenía muy buena relación con él, pero yo sabía que con él no bromeaba. Y ya llega y me dice, Martín, mira, ven, Chava,
no me cree este tronco. Y yo me reía, me dice, ¿de qué? Ah, ¿de lo de primera? Sí, de verdad, cabra. ¿En serio no te hablaron? No, te lo juro. Y ya me dice, entra con Almita, que le mando un saludo, que es la secretaria de Fuerzas Básicas, yo creo que sigue ahí. Ya llego con Alma y le digo, oye Alma, me están jodiendo ellos, me están diciendo, me dice, no te habló el Pinocho. Y yo, el Pinocho era Carlos Gutiérrez, que era el secretario técnico de primera. Le digo, no. Me dice, es que sí, tienes que ir a entrenar a primera, ya te vas a ir a entrenar a primera. No, pues fue un shock. Yo teniendo 16 años fue así ¿de qué me estás hablando? Chillas, ¿no? Yo creo de... Entonces yo no estaba, o sea, y yo iba con pants porque hacía mucho frío en diciembre, nos dejaban entrenar con pants, pero traía multitacos porque no te dejaban usar zapatos de fútbol en las canchas de cantera. Pues traía mis tenis para correr y todo. Y ya cuando me dicen que eran 9:15 y me dicen, güey, tienes que ir ya porque empiezan a las 10. Te presentas con el Tuca. O sea, cuando me dicen eso, tú ya tenías esa información de que el Tuca era cabrón, o sea, de que era pues exigente y todo. Entonces digo, madre mía, pues bueno, vamos. Ay, ¿no te dio tiempo ni de avisarle a tu mamá, nada? O... Sí, le pude avisar porque yo no traía zapatos de fútbol y me dijo Alma, la secretaria, oye, ¿necesitas ir traes zapatos de fútbol? No, pues puedes ir a tu casa. No llego, o sea, si voy, llego 10:30. No, vete para allá. Y pues ya entren así. Entonces yo ya tenía o sea, es mi primer entrenamiento, o sea, yo tengo que llegar bien, impecable, todo, claro. O sea, impecable, no puedo dar ventajas, porque yo tuve siempre esa mentalidad. Entonces, en lo que yo hablo de cantera, voy de cantera a CEU al estadio, le hablo a mi mamá y le digo, mamá, necesito que te vayas al estadio porque voy a empezar a entrenar con primera división. Y me dice, no, me estás bromeando. No, sí, te lo juro, necesito que me lleves mis zapatos de fútbol. Ok, sí, o sea, pum, llegó y yo llegué a 9:30, me dijo 9:40. Llegó, me dijo, toma, aquí están, éxito, que te vaya bien. Entro, yo no sabía ni para dónde. O sea, entras por la puerta del estacionamiento, esa que está por la puerta la entrada del Tartán. Uh-huh. Pues entras y dices, ¿para dónde? Entonces le empecé a dar vueltas al estadio porque dije, no, pues hacia la derecha. Y no, o sea, es más fácil ir hacia la izquierda porque pasas por la rampa de Tartán, subes, más adelante atrás del Palomar está el estacionamiento de los coches, ya bajas por el túnel que está ahí, bajas al vestidor. Yo no sabía, entonces le di toda la vuelta, llegué, ya vi que están los coches, me estacioné, me bajé, pero yo no sabía nada, o sea, y nadie, porque ya eran como 9:45. Entonces ya bajo y llego y está el utilero, Quintín Flores, es un personaje Quintín. Si tú le preguntas a todo jugador que estuvo en Pumas, conoce a Quintín. Y Quintín era cabrón, o sea, era de la vieja escuela. Llegué y me barre y me dice, ¿tú qué? Y le digo, no, pues me mandaron a entrenar. ¿Y qué quieres? Y le digo, no, pues nada, o sea, nada más, ¿dónde? Ah, para allá. Está el pasillo del vestidor, que justo en el pasillo llegas, tú bajas del estadio, está de este lado la utilería, y el pasillo largo te lleva ya al vestidor, y sobre el pasillo de este lado está el servicio médico. Y yo, o sea, cuando yo bajo y veo a Quintín, veo a Leandro, veo a Bernal, veo al Pareja López, a Toño Sancho, yo decía, ¿qué es esto? O sea, el shock para mí fue impresionante porque yo te digo, o sea, yo la primera vez que fui a muchos de ellos los vi en el estadio, o sea, como aficionado. Y yo estaba ahí, o sea, cuando Leandro llegó a Pumas era mi ídolo porque llegó, no sé si se recuerdan, estaba en León. Y había como que un tema de que si llegaba a Pumas o a Celaya me parece que se iba, entonces ahí al final va a Pumas y yo decía, es que a mí me encanta Leandro. Y alguna vez cuando yo estaba en Fuerzas Básicas lo llegué a ver, pero a lo lejos yo decía, es que y de repente pum, llegas y te lo encuentras. Tu compañero así, ya. Sí. Entonces llego, bajo al vestidor jugando tenis balón, Geu Chiapas, el Chispa Velarde, o sea, gente que yo también conocía, que pues yo los tenía como referentes porque eran jugadores que yo veía cuando yo estaba más chiquillo, que ellos ya jugaban en segunda y todo eso por la edad. Pues de repente encontrártelos sí es un boom, o sea, sí es un madrazo. No, te temblaron las patitas literalmente, como se dice. Totalmente. Pero en ese momento sientes que se te baja la presión. Sí, o sea, es un shock total. Pero afortunadamente yo siempre fui muy consciente y toda la información que me dio en Fuerzas Básicas los entrenadores estaban preparando para ese que momento. Te dicen, hey, las oportunidades solo llegan una vez, posiblemente una segunda, pero es muy difícil, pero tú nunca sabes cuándo va a llegar esa oportunidad y tienes que estar preparado. Entonces cuando pasa esto, yo digo, es que esta es la oportunidad, o sea, la presión de que, oye, no la puedo regar en este entrenamiento, y con el Tuca. Fue el Tuca, sí, y ahí fue el el Tuca. Pero ahí, por ejemplo, el Tuca fue quien te pide, entonces. No, estaba Memo Vázquez
de auxiliar. Y yo había tenido proceso con Memo Vázquez en Fuerzas Básicas. Entonces, él te jala y... Había sido mi entrenador, habíamos ido a varias giras en Europa, me había ido muy bien con él. Ya. Y él fue el Tuca dijo, oye, necesito esto y esto de Fuerzas Básicas. Ah, pues ya, entonces Memo era la conexión, hablaba con Memo, con su papá, que Memo también conocía al derecho y al revés las Fuerzas Básicas. Sí. ¿Y el Tuca como técnico? No, un espectáculo, o sea, el mejor entrenador que tuve, pero a un tipo exigente, o sea, con todo, o sea, con todo, hasta en la forma de vestir, o sea, la etiqueta de futbolista él te la dejaba bien clara, o sea, al final para ser tienes que parecer. Totalmente. ¿No? Y eso te lo inculca y después pierdes el control y te tatúas todo, ¿verdad? En el sentido de la ética deportiva como futbolista, el cómo entrenas, cuánto entrenas y por qué entrenas así, él te lo deja claro. Como que esas cosas te las tenías que ir ganando, ¿no? Sí. O sea, te quieres tatuar, quieres traer un buen carro, totalmente. ¿quieres hacer eso? Y él primero, ¿quién eres? Y él era así, ¿eh? Te lo decía de frente. O sea, el hecho, o sea, de tenerlo como entrenador era tanto, o sea, tanto, que él estaba en todo, que todos los detalles hasta extracancha los tenías que cuidar. O sea, los tenías que cuidar al pie de la letra porque si no, él te lo decía. O sea, hubo una vez en video, íbamos a ver video de un partido y entra y dice, a ver, buenos días. Buenos días. Yo nada más les digo, si vuelvo a ver a alguien en Perisur agarrado de la mano de su novia, no juega. Y tú así de, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Entonces como que todos así, pum. Y empieza el video, pam, información, pum, vamos a entrenar. Y salimos y, güey, pues ¿quién está en Perisur? No, pues ¿quién? Y ya, yo. Y dice, no, en la madre, o sea, hasta ese tipo de cosas tenías que cuidar, o sea, tenías que cuidar. Y a ver, ya en aspectos futbolísticos, técnicos, era un perfeccionista o es un perfeccionista. ¿Quién era ese de la novia? No puedo decir. Nada, sí puedo decir, el Chispa Velarde. Ah, bueno, mira. Pero a ver, el Chispa Velarde y ya tenía 150 partidos en primera. No era un novato. O sea, no era que era yo que me estaba buscando ganar una oportunidad para debutar, ¿no? O sea, era alguien que ya tenía un recorrido importante, 150 partidos en primera, o sea, había estado en el equipo bicampeón. ¿Y cómo fue tu debut? Cuando te llaman, o sea, ya sales a banca, te llaman para que entres, ¿por quién entraste? ¿Qué partido? O sea, me costó porque te digo, yo llegué en 2006, diciembre, y debuto hasta el 2008, en agosto. O sea, de ese día que fuiste, viste a todos, ¿tardaste 2 años para debutar? Tardé posiblemente un año profesional porque debuté el 2 de enero del 2008 profesionalmente en una Interliga. ¿Se acuerdan de la Interliga? Para el boleto de Libertadores. Libertadores. El Tuca nos tocó ir y el Tuca llevó a muchísimos jóvenes y yo debuté. Inicié y jugué los 3 partidos que nos tocó, que nos eliminaron. Llevamos muchos jóvenes. Pero sí me costó un montón. Y eso habla, o sea, no por mí, o sea, fue más por el tema de que Tuca no te regalaba nada, o sea, de verdad tenías que estar preparado, y si tú no estás preparado y él veía que no estabas listo, no te lo ponía fácil, y no te lo regalaba. Él decía, yo no voy a regalar debuts, o sea, el día en que tú debutes tienes que saber que te lo ganaste, y decía, yo te voy a hacer cagar sangre para que lo consigas. Entonces yo en fútbol, en la liga, 24 de agosto de 2008, en un partido contra Pachuca, ganando 3-1. Ajá, y entro en CEU, y entro por el zurdo Morales. Lo que decías, o sea, ¿de qué jugaba? Por ejemplo, yo en Fuerzas Básicas llegué de contención y siempre fui contención, pero cuando subo a primera tenía a Leandro, tenía a Toño Sancho, luego Israel Castro, luego trajeron a Gerardo Espinosa y luego estaba Alex Diego, Geu Chiapas, Fernando Espinosa, tenía como 7-8. Entonces, ¿qué hicieron? Güey, pues es zurdo, defiende bien, tiene buena salida, ofensivamente ataca bien, el Tuca, ponlo de lateral. Y entonces todo mi proceso ese del año lo jugué de lateral. ¿Y te sentiste cómodo? Pues sí, porque también en Fuerzas Básicas, cuando me subían a categorías más altas o a una categoría más arriba, había jugadores en medio campo, contenciones que eran seleccionados menores. Entonces también yo llegaba y decía, no, pues no vas a jugar. ¿Quién? El lateral izquierdo era perfil derecho y no tenían laterales izquierdos zurdos. Ponlo de lateral izquierdo. Entonces en Fuerzas Básicas también jugué mucho de lateral. Entonces no me costó trabajo.
El tema fue de que era otro ritmo. O sea, tú en fuerzas básicas trabajas y te desarrollan físicamente muy cañón. Pero llegas a primera división y es otro ritmo. O sea, es que no es el ritmo físico, es el ritmo técnico. O sea, la técnica es impecable. Rápido, se juega, o sea, no hay forma. O sea, todo balón va bien dado, todo balón va bien controlado. Y casualmente subo y me toca bailar con el Parejita López, güey. Así el Pareja, o sea, era un palito y dinámico y me arrancaba y se frenaba y es otro ritmo, o sea, son movimientos otro ritmo. Además, tenía 16 años, o sea, físicamente no estaba aún realmente desarrollado. Y él tenía, me parecía que 28 o 30 cuando estaba en su boom. Y el güey era un palo y dinámico, técnicamente uno de los jugadores más técnicos con los que me tocó entrenar. No, era el tema de llegar a la selva y decir, güey, te tocó bailar con el rey de la selva, güey. Sobrevive. Y, güey, tienes que sobrevivir. O sea, sobrevives primera división. Entonces, bueno, ya eso fue de que debuté como extremo izquierdo porque pues estaba Leandro Castro. Las circunstancias que tenía en el plantel. Entonces, el zurdo también estaba en un muy buen nivel. El zurdito era un crack, o sea, en ese entonces yo me acuerdo que el zurdo era una locura, el zurdo Morales. Ajá. Ganaba duelos individuales, generaba un montón, pero bueno, el partido ya estaba cómodo, 3-1, entro, debuto, jugué 12, 13 minutos y teníamos ganando 4-1. Y ese torneo me parece que era fecha 6 más o menos, y en ese torneo de 2008 apertura llego a jugar creo que 14 juegos. O sea, entrando de cambio y así, y también en ese entonces teníamos Conca Champions. También jugué mucha Conca Champions. Ahí jugaba mucha Conca Champions porque mezclaba el Tuca, daba oportunidades. Y el hecho de hacer las cosas bien en Conca Champions me abrió oportunidades en la liga e incluso para iniciar partidos muy picantes. ¿Tuviste Libertadores? Sí, pero hasta después, hasta el 2015. Cuando perdemos la final contra Tigres. Por el torneo que hicimos, que quedamos super líderes y puntos y todo, calificamos directo a Libertadores y me tocó jugar esa Libertadores. ¿Y cómo les fue en esa Libertadores? No, llegamos hasta cuartos de final, nos sacó Independiente del Valle. Y esos, porque siempre me da la curiosidad, los colores o el recibimiento de los equipos en Sudamérica. También es otro como... Son otras ligas, o sea... Otras ligas, incluso CONCACAF te ayuda mucho a crecer y es difícil jugar en CONCA Champions porque vas a Honduras, a Guatemala, El Salvador, a Trinidad y Tobago, a Jamaica. Territorio hostil en todos Territorio lados. hostil y a ver, haciendo nada más una referencia, en CONCA Champions fuimos a Guatemala a jugar contra Comunicaciones una vez e íbamos mucho joven, o sea que no teníamos tantos partidos en primera y algunos de experiencia que no estaban teniendo minutos, pero a ver, el grueso del equipo, del 80%, no teníamos tantos partidos en primera. Y vas a Guatemala contra Comunicaciones, el más grande, y desde la llegada nos rompieron el camión, o sea, a aventar piedras, botellas y todo, e incluso una piedra rompe el cristal y a Fer Espinosa le cae el vidrio, o sea, bueno, los pedacitos de vidrio y se le meten al ojo y él iba a iniciar y no inicia y no juega porque pues tenía como si unos derramitos en el ojo y el doctor le dijo es que es peligroso, no sabemos qué haya pasado también con el golpe en la cabeza, no puedes jugar, territorio hostil. Y entonces, imagínate, creo que Luis Fuentes y yo éramos los más experimentados y Luis tenía igual 8 o 10 partidos, yo tenía 13, 14 partidos en territorio guatemalteco contra el más importante de Guatemala, el estadio lleno, o sea, creo que perdimos 2-1, pero eso te forja cañón. Claro. En Sudamérica es otro boleto. En Sudamérica, en Libertadores ya me tocó mucho más grande, con muchísimo más experiencia, entonces es difícil, es muy intenso, o sea, el grado de intensidad, cómo se compite es otro, y los viajes sin duda son durísimos. Nos tocó ir a Venezuela, cuando Venezuela sigue muy mal, pero que sí. Nos dijeron, hey, llévense pilas recargables porque de repente hay 3 horas luz y se va 6 o 8 horas. Y tú, no mames. Y aparte, llegamos de México, Colombia, Bogotá, Caracas, y luego en una avioneta nos fuimos a Táchira, bueno, era donde jugaba Táchira, no me acuerdo cómo se llama el poblado donde vive Táchira, pero llegabas al aeropuerto donde era la última conexión al aeropuerto y luego tenías que echarte unas 3-4 horas en camión para llegar a donde jugaba Táchira.
Una locura. Y te fuiste el lunes y regresabas hasta el domingo. O sea, eran viajes de toda la semana. O sea, era bien duro. Para un partido. Bien duro. Para un partido. Oye, David, y en este recorrido que hiciste en tu carrera con toda esta experiencia de la que nos platicas, de repente se habla mucho de la presión, porque tú has hablado justo de esta presión, ¿no? De que siempre en tu carrera pues te fuiste encontrando con cosas que te apretaron, pero el jugar en uno de los grandes, a veces hay gente que dice, no, bueno, es que hay jugadores que lucen bien, o en Pumas, por ejemplo, no le fue bien, y luego se va a otro equipo y rinde, o en el América no le fue bien, pero luego se va a otro equipo y rinde. Esa presión de jugar en uno de los grandes sí se siente, sí es diferente. Tú tuviste la oportunidad de vivirlo en equipos distintos, sí, y saber lo que era jugar en Pumas y luego jugar en un equipo que tal vez no era tan popular. Sí. ¿Es un extra? ¿Es una carga extra sí, jugar en unos grandes? Sin duda hay mucha más presión, hay mucho más estrés. Tú eres consciente de los... no que no lo seas en otros equipos, pero acá sabes que los resultados... Estás con la lupa, o sea, estás en el ojo del huracán y pues, la prensa, la afición, las directivas, que me tocaron muchas directivas, bueno, no muchas, pero algunas directivas en Pumas, pues si llegas a sentir en el entorno cercano del equipo la presión. O sea, sin duda es difícil jugar en un equipo grande porque estás expuesto cada fin de semana a la crítica. ¿No? Y a ver, te digo, no es por demeritar a los otros equipos en los que estuve, pero no está un error que tengas con Morelia no es el mismo error que vas a tener este tema, con el mediático, ¿no? O sea, de que sabes que, a ver, yo te soy sincero, el 7-2 que perdimos en semifinales contra el América, o sea, yo me acuerdo que fue, o sea, todavía se acuerda, o sea, la gente. Es como, no puede ser, o sea, es un ridículo, y la verdad fue un desastre. El hecho de haber perdido contra el rival más odiado deportivamente en una semifinal de vuelta cuando habías hecho un gran torneo, o sea... Y goliza. ¿Cómo se dio la goliza? Pues, ¿me explico? A lo mejor, por ejemplo, lo de Querétaro, que fue lo de la bronca contra Atlas, que también fue muy sonado, ¿sí? Y la crisis en el equipo en ese entonces fue muy cañona. Pero no sé, hay algo que no es tan pesado. No tiene el mismo impacto, ¿no? Pero también es para bien o para mal. Haces un buen partido en Pumas. Claro, se hace exponencialmente grande. Claro. Selección mexicana. Totalmente, eso va de ahí, ¿me explico? Y lo sabemos, o sea, sí hay ciertas cosas, por ejemplo, con Gilberto Mora, no es demeritando a Tijuana, pero cómo se está pidiendo que vaya un equipo más mediático, con más presión, para ver cómo la maneja. ¿Me explico? O sea... Sí se llega a sentir, se llega a percibir como estos grandes, 4 grandes, que yo también creo que todavía son 4 grandes, pues te generan algo, para bien, para mal, te dan un extra. Y es duro. Yo creo que está bien que estén Xolos, porque si estuviera, supongamos que en América, los chivarmanos o los de Cruz Azul, los de Pumas están diciendo, malísimo. Sí, o como que te sumas a su barco, ¿no? O sea, te subes al barco de Gilberto y tienes esta ilusión de que le vaya bien, que le vaya bien. O sea, como que todos nos unimos. Todos. Sí. Como que lo adoptas, como que es el jugador de todos, ¿no? O sea, me explico de que, es el jugador de Xolos, pero, Xolos. Y tú como a lo mejor aficionado a Pumas, al América, dices, sí, que le vaya bien. Por ejemplo, caso con la Hormiga, que está haciendo goles. Capaz que un americanista dice, no es tan bueno. Sí, o sea, sí, aquí siempre viene la comparación, no, es que Henry. O no, es que Raúl en su momento cuando estaba, o sea, claro. Y con Gilberto no es como, no, que sí, que le vaya bien y que lo lleven con cuidado. Sí pasa con temas selección que todos se ponen la de su club y claro. Es que en los equipos grandes como que tienes que ir llenando zapatos, ¿no? Totalmente. O sea, a ver quién viene, viene David. Pero ¿quién estaba antes en esa posición? Claro. Uy, ahora a ver si es tan bueno, a ver si la cumple. Llamados a selección, o sea, o posibilidades, a selecciones juveniles y ese show con selección, ¿cómo estuvo? Es increíble, o sea, el hecho ya me tocó ambos, o sea, mucho de juvenil, infantil no, porque mi categoría no daba, o sea, el número impar en infantil no te da, sí el juvenil. Y me tocó juvenil, mucho juvenil y también la mayor y es otro boleto, o sea, es un o sea, todo lo que pasa exponencialmente es si te sorprende llegar a la primera y luego gigantesco, o sea, gigantesco y no nada más en la mayor, sino también en el juvenil, porque ya que tú te hacen un llamado a selección, todo fuerzas básicas sabe que eres seleccionado.
Entonces el trato hacia el jugador es diferente porque es material de selección. ¿Me explico? No es de que te consientan, pero sí tú llegas a percibir, pues, principalmente en ti, una confianza diferente. Claro. ¿No? O sea, en ese sentido tú, en cuanto a confianza, creces demasiado. Y las demás personas, tus compañeros, y dicen, es seleccionado. Y te preguntan, oye, ¿cuándo vas a ir a la Selec? O, ¿cuál es el proceso? Es impresionante. Ya te vuelves una inspiración para los demás y un nivel a alcanzar, ¿no? Y dicen, oye, él es seleccionado, yo tengo que jugar como él para poder llegar a la selección. Y también tú entiendes que pues ya estás en la élite de tu generación. O sea, ya el hecho de estar ahí sabes que eres bueno, o sea, ya el hecho, a ver, no es como que tienes que ser muy inteligente, pero si estás en selección, algo tienes, sí, ¿no? Claro. O sea, es muy difícil y también es otro tema. Mucha gente dice, no, es que apalancado y esto, la cancha te exhibe. Sí. O sea, la cancha te exhibe. En algún momento, si tú no eres bueno, no estás preparado, la cancha te exhibe. Entonces, por más que ganar y palancas y a mí me da, con palanca debuto y me voy. Sí, a mí me da mucha risa que dicen, es que, o sea, me preguntaban y gente todavía llega y me pregunta, oye, ¿cuánto te costó llegar? ¿Cuánto me llegó a costar? No, pues un montón de trabajo, de constancia, de disciplina. No, en el tema monetario, le dije, ni un peso. Muchísima gente piensa que hay que pagar. Que el México te cobra. Y alguna vez el Pollo Briseño también lo comentó en otro podcast. Imagínate si tu familia, o bueno, tú tienes un hijo, ¿no? O sea, bueno, como mi hijo ahorita, que quiere ser futbolista y está en el proceso. Imagínate cuánta lana tendría que yo dar para que se cumplan todos los procesos, ¿no? Que tiene que cumplirse. Y a lo mejor la puedo dar y es un montón de lana, pero va a llegar un momento que es imposible. ¿Por qué? Llegas a primera división, ¿no? Y yo estoy dando lana, como mucha gente piensa. Imagínate en primera división que le tengas que pagar al director deportivo, al entrenador, y que ese entrenador pues le toque una mochada al cuerpo técnico. Imagínate cuánto dinero tendrías que darle a toda esa gente para que pueda pasar. Sí, de acuerdo. Y supongamos que en algún momento la puedes dar porque tienes la oportunidad de darla. Va a llegar a la cancha tu hijo y si no es bueno, no está preparado. O sea, se fue todo. Lo va a exhibir. O sea, la cancha te exhibe. Los rivales te van a exhibir, la cancha te va a exhibir. Lo que no entrenaste, lo que no te preparaste. Todo te va a exhibir. Claro. ¿Me explico? Es a lo que voy, o sea, pues sí, a lo mejor antes, a mí no me tocó, yo les digo sinceramente, nunca escuché de nada, pero que ayudas y todo eso, pues sí, pero en algún momento la cancha te exhibe o ya no te alcanza, porque es un montón de dinero lo que tendrías que dar. Oye, David, ¿y te quedaste con ganas de jugar en algún equipo? Sí, o sea, sí me quedé con que a lo las mejor ganas. Incluso te haya buscado en algún momento en tu carrera y no se dio. Y voy para allá, sí me hubiera gustado, por ejemplo, llegar a Chivas. Y hubo varias veces la posibilidad, muy joven y ya no tan joven, bueno, así joven, porque yo creo que todavía a los 26 estás joven, sí. Aunque ya eres un joven con mucha experiencia a los 26, pero sí, hubo la oportunidad de ir alguna vez a Monterrey, a Cruz Azul, a Chivas, a Atlas. Y no se dieron por... Y no se dio, o sea, por ejemplo, con Monterrey se dio muy, muy joven, e incluso yo lastimado de la primer rodilla, de la rodilla derecha cuando me pierdo los Olímpicos. Yo estaba lastimado y estaba el draft y estaba de directivo Beto García Aspe y el técnico era el Jaibo. Yo me estaba recuperando, tenía 3 meses de recuperado y se fueron al draft. Regresaron y llega el Jaibo y el Jaibo tenía una forma muy peculiar de dirigir y el manejo me gustaba mucho. Y llegó y me decía con groserías, oye, ¿qué crees? Y yo... no sé qué te ven. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, aún así lastimado, llegaron con Beto para comprarte y Beto les dijo que no. Y le dije, ¿cuánto? Y me dice, no te voy a decir, ya después me dijo. Pero también le pregunté, ¿y qué equipo? No, los Rayados querían que te fueras para ahí. Estaba Buse en ese entonces. Y querían que te fueras así lastimado. Pero Beto dijo que no. Y yo, bueno, pues, y era buena lana. Pasó, me recuperé y regresé. Luego me buscó Cruz Azul cuando Cruz Azul tenía Memo. Memo nos quería llevar al Chispa y a mí. Justo en el torneo, justo un torneo antes cuando pierden la final con América. La trágica final contra América. Sí. Bueno, mira, saliste bien librado de ese. Sí, no, pero a ver. De esa negociación. Ya después te das cuenta y ya valoras después a toro pasado
el hecho de, aunque no juegues o aunque llegues a finales y las pierdas, lo valioso que es. Sí, o sea, sí, lo sí. valioso, lo realmente difícil que es jugar una final y ganarla todavía más. Que lo platico con mi esposa y yo gané 2 y perdí 2. Una de Copa contra Chivas con Morelia y una de Liga contra Monterrey, contra Tigres, la 2015. Y en ese entonces, pues en la de Tigres jugué la final de ida, pero la de vuelta ya no la jugué. Y mi esposa decía, pues es que este es un tabú muy cañón que la gente debería... es un área de oportunidad para mucha banda que estuvo metida en el fútbol familiar. Hay muchas cosas que la banda no sabe, que las familias pasan, sufren, piensan, viven, tienen experiencias y que no se ha comentado. Y una de esas, y es muy abierto decirlo, o sea, la parte esta no de la envidia, pero sí del resentimiento, o sea, en ese entonces no me tocó jugar la final de vuelta y mi esposa estaba con el, ay, qué poca. O sea, y a mí me decía, no, qué poca. Y es que si no juegas, pues no me vas a ver tanto. Y yo le decía, no, mames, yo quiero ganar, o sea, yo quiero ser campeón. Desde la banca. No me importa si no tengo participación. Y es un tabú que tiene mucha gente que también tú como compañero futbolista de repente tienes estas sensaciones de que no mames, pues yo quiero jugar. Ay, ojalá se lesione este güey para que yo entre de cambio. Y si lo llegas, o sea, no tanto, yo te soy sincero, yo no tanto de una lesión, pero que a lo mejor, no sé, pues una sanción, o que pase una sanción, o que no sé, o sea, que el equipo no le estén ahora imagínate saliendo del todo bien las cosas para que al portero, que todavía la tiene sí, más es mucho complicada. más difícil, o sea, si lo llegas como a decir, puta, pues es que de alguna forma tiene que pasar algo, ¿no? Claro. Y es válido como futbolista, es válido pensarlo, más no ir en contra. ¿Me explico? Porque es válido pensarlo, porque eso te habla de querer ganar y todo. Ya después, si ese mismo pensar te lleva a ir en contra, ahí sí estás mal. Sí. ¿no? Claro, es parte de un grupo, claro. Claro, Sí, e ir equipo. en contra de lo que es el grupo. Y es lo que yo les comentaba. Pues qué, o sea, aunque no juegue, si llego a 5 finales y 4 las gano, yo qué mejor, quiero o sea, ser imagínate, campeón, sí, tetracampeón. Sí. Aunque no haya jugado en 4 y en una sí la haya, no importa, o sea, ganar. La medalla, ¿quién me la quita? Sí, ¿Me explico? Y en el título dice campeón de liga. Totalmente, tal. tienes un título en tus manos y Totalmente. estás... Oye, ahora mencionaste justo cuando hablábamos de este tema, tocaste una cosa muy importante, creo, en tu carrera, que son esos Juegos Olímpicos. Sí. ¿Cómo viviste ese momento? Cuéntanos un poco desde tu perspectiva, ¿qué pasó, cómo se presentó y qué sentiste? Sí, esa primera lesión, o sea, mucha gente habla de esa lesión porque, pues, por obvias razones me perdí, yo creo que uno de los grandes... de los grandes eventos en los que la selección ha sido... Yo creo que es el triunfo más importante que México ha tenido en su sí. historia en fútbol. Yo creo que sí. Y sí fue un golpe duro, pero hay dos situaciones aquí. Fue un golpe duro donde me pasa la lesión en un momento cúspide de mi carrera, que está en un gran nivel. Me pega, sí me pega, sé que me pierdo los Juegos Olímpicos y a la postre pues no ganar una medalla olímpica, pero no me pegó tanto en el sentido individual de venirme para abajo yo, porque yo sí llegué a notar este gran nivel que pude llegar. O sea, tú como futbolista siempre tienes expectativas, ¿no? Y luego cumplirlas o no es peligroso. Cuando las cumples estás en lo máximo, pero cuando no las cumples tú eres el primero en el que se juzga y es muy duro con uno mismo. Que hay expectativas por todos lados y la verdad como futbolista, si no cumples las expectativas a lo mejor del técnico, de la directiva, de la afición, sabes que están ahí pero no te mueven tanto. Las de uno mismo pues, son las más duras porque te juzgas más duro. Y en ese momento mis expectativas se habían cumplido. Yo llegué a un nivel que decía, la verdad, yo me sentía muy bien y sabía que estaba haciendo las cosas bien, pero ya lo que generaba en el entorno, que mucha gente después me dijo y que yo en ese momento me decía, me dejó tranquilo con la lesión, porque pues, demostré que yo puedo llegar a ese nivel, yo voy a llegar a ese nivel otra vez, ¿no? Son lesiones, pasan, lástima, te perdiste algo muy importante, pero tu objetivo es llegar a ese nivel otra vez. Ya después con la victoria en Juegos Olímpicos, la medalla de oro, pues duele, pero también me deja tranquilo porque nosotros nos habíamos juntado desde enero y el objetivo siempre fue esa medalla. Quieras o no, fuiste parte de. Siempre fue esa medalla y la primera charla que tuvimos con el Flaco Tena en el CAR fue, a ver,
¿saben por qué estamos aquí? Y todos, sí, pues queremos ganar. Ok, ¿qué vamos a ganar? Y estaba primero el preolímpico, ¿no? Pues el boleto a los Juegos Olímpicos. Y no, el flaco lo primero que dijo, no, es que ustedes no están viendo el mapa entero. Pues nosotros nos quedamos, ¿qué onda? Y dice, no, yo estoy aquí para ganar la medalla olímpica en Londres. Y dice, ¿y eso cómo se va a llamar? Pues todos, no, pues ganar, trascender. Y si ves, hay un documental que sale de esos Juegos Olímpicos que todos decíamos que es trascender. O sea, fue como la palabra clave, o sea, sabías que ganando ibas a trascender. Entonces, para no pensar y no meterte esa presión de la medalla olímpica y ganar, era la palabra, es que hay que trascender. Y entonces fue un proceso que al final se consigue, que se trasciende, y eso es lo que pues, se siente padre, haber formado parte de ese proyecto. El tema fue al año siguiente que yo me recupero, me pego los Juegos Olímpicos, y en el siguiente torneo con Pumas juego un partido con Carrillo, con Mario de entrenador, y no vuelvo a jugar más, pero me termino de recuperar. Corren a Mario, se queda Toño Torres Servín, y hacemos pretemporada en diciembre, y me dice, Toño, es que cuando agarra el interinato, antes de sacar el torneo ese donde estuvo Jaibo, donde estuvo Mario, y al final termina él, no calificamos, ni te arriesgues, vamos a meterle con todo en la pretemporada y nos enfocamos en el torneo siguiente. Hago una gran pretemporada, tengo un gran torneo, y estaba en los dos torneos, estaba Copa Confederaciones y estaba Copa Oro con el Chepo. Y no me alcanza para meterme a Confederaciones por obvias razones, por la lesión que había tenido y que venía de un proceso de recuperar mi nivel, pero me convoca Chepo a la Copa Oro. Entonces voy a la Copa Oro, primer entrenamiento en el CAR, una jugada muy similar, hago un movimiento y pum, se me rompe el cruzado de la otra rodilla. ¡Ta madre! Esa fue la que a mí me derrumbó cañón en ese momento. Y creo que esa fue la que más trabajo me costó en superar en el tema psicológico, y que también para la gente creo que se le quedó muy grabada, es de cristal. Sí, Pero ya después que me derrumba muy cañón totalmente, tenía un porqué, y yo tenía una malformación en las rodillas, donde la cavidad articular por donde pasaban los dos ligamentos, el cruzado anterior y el posterior, era muy reducida. Okay. Entonces me hacía propenso a esa lesión. Yo no lo sabía, y el único que lo sabía era Rafa Ortega, que fue el que me operó, y le mando un saludo a Rafa. Pero me dijo, pasa esta lesión en el CAR, el primer entrenamiento, que era en la tarde, que nos citaron, primer entrenamiento, en la tarde, en una posesión, termina el entrenamiento, subo y me dicen, mañana tenemos que ir a hacerte una resonancia. Me llevan a una resonancia ahí a un hospital cerca del CAR, al sur de la ciudad. 6 de la mañana llego, pum, salgo, despierto porque salgo de la resonancia, yo me había quedado dormido, despierto, voy, me cambio, estoy en la sala de espera, y llega el doctor de la selección, que no era el doc Serrano porque estaba en Confederaciones. El cruzado otra vez, yo me quería morir. Yo le decía, ¿cómo? Me dice, sí, es el cruzado. Ya me enseña la resonancia del cruzado partido por la mitad, como hilo. No, perdón, desprendido de la parte de arriba del fémur. En la primera se había deshilachado, o sea, había sido por la mitad, pum, y esta se había desprendido de arriba, entonces estaba caído, entonces ya no había ligamento. Y dije, pues ni pedo. Entonces me derrumba totalmente, llego al CAR, ya me dan como, güey, pues te tienes que ir, ¿qué vas a hacer? Ya hablaste con el club, nosotros ya hablamos. No, pero ahorita hablo, ¿qué quieres hacer? Y yo me quería ir a mi casa. Claro, entonces ya me voy, estaba mi coche ahí, agarro mi coche, me voy y voy en el camino y le hablo a mi esposa, y esa fue una llamada, yo creo que una de las más duras, o la más dura que he tenido, porque mi esposa también está muy metida desde muy chica en el fútbol, porque su papá es Raúl Servín, mundialista, que hizo gol en el 86 y todo, entonces sabe perfectamente, y desde siempre supo cómo era la vida del futbolista, que es fugaz. Ajá. Entonces hablo y le digo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y se le hizo raro la hora en la que llamaba, porque normalmente en esa hora yo estaba haciendo siesta, porque eran dobles sesiones y todo. Ya le hablo en la noche, o sea, después del entrenamiento en la noche, yo hablo con ella como si nada, porque yo no la quería preocupar, porque dije, pues me tengo que hacer la resonancia, ¿para qué la preocupo si no sé realmente qué onda? Ya le hablo y me dice, ¿qué pasó? O sea, lo primero que me dice, ¿qué pasó? Le digo, pues voy para allá. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Y le digo, me acabo de romper el otro cruzado. Nada, y, o sea, silencio que te mata, me mataba, o sea, me mató y que te mata y que cualquier persona lo hubiera matado. Claro. Y escucho cómo empieza a llorar y ya le digo, tranquila, por favor, no hagas esto. Yo también llorando. Retoma la llamada y me dice, estoy aquí con mis papás. Entonces le dije, por favor, pásame a tu papá. Y ya me lo pasa y le digo, Raúl, me rompí el cruzado otra vez, por favor te encargo a Leslie, ya voy para allá. Y me dice, sí, vente tranquilo, ¿estás bien? Sí, ¿puedes manejar? Sí, ya voy para allá. Ok, aquí te esperamos. Y fue lo mejor que le pudo pasar a ella porque fue el golpe muy, muy, muy duro para mí, para ella. Yo en ese momento llegué, la abracé, me eché a llorar. Fue un momento muy difícil en mi casa con mi esposa, mis suegros, que no sabía qué estaba pasando. O sea, en ese momento yo cuando me dicen que estoy roto, yo digo, es que no voy a poder volver a jugar otra vez. O incluso yo decía, es que no sirvo para el fútbol. O sea, es un golpe durísimo. Claro. En menos de un año o poquito más de un año, esta lesión que es una de las más drásticas, te mata, o sea, te da para abajo y el sentir, yo decía, es que mi carrera se acabó. ¿A qué edad tenías? Tenía 23. 23. Para La muchos primera había sido a los futbolistas. 22 y la segunda a los 23. Esa debe ser la lesión que más miedo le da a los futbolistas Totalmente. ahora, ¿no? Porque Digo, te deja un año. La de tibia y peroné también es una Sí, cosa sí, loca. sí, O sea, sí. esa también, Te deja un por el año shock. fuera. Porque acá nada más la rodilla se palanca, pum, escuchas un tronido, pero la rodilla está ahí, o sea, está ahí. Se inflama y todo, pero no, o sea, la de tibia... Sí, como la del No, Chapito, no. que Verte se para perdió el atrás. mundial. Sí, Sí. la de Chapito. Pero no, y a ver, esa del Chapo, o sea, no sé si recuerdan esa jugada, y yo lo platiqué después con él porque le dije, güey, no mames, qué suerte la nuestra, güey. Y me dice, ya sé, hermano. Sí, previo al mundial. Y le digo, güey, nos perdimos Segundo Castillo. una cosa impresionante. Me dice, sí, y él me decía, sí, pero yo por güey, porque me fui a entregar. Yo siempre he creído que los momentos de lucidez en un futbolista son los más peligrosos porque recuerdas que esa lesión del Chapo viene después de un gol que hace un golazo, Sí. que es un control maravilloso, pum, y la cuelga en el ángulo. Imagínate las pulsaciones que Estás trae. Yo lo lleno de platicaba con él confianza. y me decía, es que sí, güey, o sea, es que sí. Y yo me acuerdo que mi lesión viene después de hacer el tercer gol, que es un gol de Miguel Ponce, que nos prácticamente sentenciamos la semifinal para el partido que nos daba el boleto. Pero mi lesión viene después de un gol de Ponce, que yo hago un pase, no sin ver, pero haciendo un pase engañado, que controlo, me viene a apretar entre dos y yo voy a Ponce y le hago así, pum, y le pego de externa y lo dejo solo el recorte y la pone en el ángulo. Entonces cuando yo hago ese pase, digo, puta, estoy en el... Estoy en mi prime. Y estoy Sí. así. Siguiente jugada salen ellos y va la jugada, yo por querer hacer, digo, yo la voy a recuperar de una, freno, giro, pum, cruzado, adiós. O sea, son cosas que sí pasan y lo platicaban el Chapo y es eso. Cuando los momentos de lucidez del futbolista es cuando más calma debes de tener. Porque él va y se entrega. Pero esa lesión, o sea, y si te acuerdas, va, se entrega y él siente y se ve y se agarra y él lo que hace... Ya sabe. Se hace así, o sea, de que sabe que se había perdido el mundial. Sí. Más que el dolor más del que el momento dolor del del momento de hueso verla, ahí. es Saber lo que güey, significaba. Sí. Te agarra, O sea, aparte cayó el que 20. estaba igual en un momento el Chapo impresionante. O sea, Sí, estaba Oye, particular, tiene ese... David, ha sido una charla buenísima, la verdad. Muchas gracias. A mí me gustaría cerrar con el presente que vives rápidamente y preguntarte por qué hoy eres director técnico en un equipo Sí. en la Kings League. Sí. ¿Es algo que te falta en tu carrera, ser entrenador? ¿A ti te gustaría que esto te catapultara? ¿Por qué no pensar en regresar a un equipo en primera división o en fuerzas básicas? Sí, pues sí, como dices, el momento actual es, estoy de entrenador en la Kings League y en la Queens League de los Aliens. Sí me gustaría ser entrenador. Ya estuve entrenando fuerzas básicas en Querétaro después de que me retiré un año, sub-13, y estuve ayudando en sub-18 y sub-20, sub-23. Y me gusta, pero estoy abierto a cualquier cosa. También ahí, por ejemplo, se han abierto algunas posibilidades de medios, analista, comentarista, y también me gusta porque creo que últimamente se ha hecho una muy buena comunión entre periodistas y exfutbolistas. Sí. Y ha empezado esta comunión entre que no, es que tú no jugaste, no, pero es que tú no estudiaste. O sea, esto de antes era mucho de antes, Sí, y ahorita sí. no. O sea, está muy padre la dinámica.
que se está teniendo, y me gustaría también, porque creo que se puede complementar muy bien esta parte de mi análisis, pero que también tú opines, o sea, es algo muy muy padre, y creo que por ahí también el hecho de que gente que estuvimos en el fútbol se sume más a esta parte con una perspectiva diferente, que no somos enemigos, y yo que soy futbolista no voy a defender a un futbolista porque tú le estás tirando, sino a lo mejor decir, oye, sí, pero también está pasando él por esto, fíjate en esta jugada, a lo mejor, o sea, no justificándole, sino dando más una opinión. Es que tienes un ángulo distinto. De una perspectiva afuera, diferente, claro. ¿no? Y que es muy válido. De repente también hay situaciones que dices, no, es que cómo falla, pues sí. Ahí sí es como, sí, no a veces son indefendibles. Sí, y también es de repente, pues sí, creo que tendrá que trabajar más en esto. Y la dirigencia pues, sí me gusta mucho, y siempre desde que era jugador siempre me dijeron, es que creo que puede ser un buen entrenador. Pero bueno, está ahí, las oportunidades son muy escasas también. ¿Ya hiciste el curso de entrenador? Sí, lo tengo hecho ya desde que jugaba, ya era graduado del ENDIT. Y estoy ahí, me gustaría explorar esta parte también del análisis y de las mesas de debate, porque también me gusta. Pues habla muy bien, Luis Fer, así que sí, habla bien. Yo quería preguntarle para cerrar ahí y ahí buscarlos, tus mejores goles o los que más recuerdes. Hay dos muy, o sea, creo que hice como 15 goles, o sea, no hice tantos, era más un mediocampista de asistencia. Era selectivo, cuando había que hacer un gol bueno, ahí decía, venga. De asistencia, pero sí dice, no, es que mi esposa, pero pues es mi esposa. Entonces dice, no, es que eran golazos. Tengo dos. Uno de Pumas a Monterrey 2014, creo que era clausura, un tiro desde lejos, tiro cruzado donde Jonah no llega. Ese, Pumas Monterrey 2014, creo que era clausura. ¿En el Tecnológico? No, en CEU. En CEU. Y uno de Necaxa Pumas en el Guardianes 2000, en el 2020, cuando estaba lo de la pandemia, que se reactivó. O sea, ahí fue ley del ex, ¿así? Ley del ex, tiro libre a Julio González, tiro por fuera de la barrera acá. Esos dos, o sea, porque era como un sello, o sea, fueron dos goles donde yo sabía que tenía la capacidad de hacerlo y que pude culminar haciendo un golazo, pues, esos dos. Bueno, lo buscamos para que la gente ya lo... Vamos a buscarlos para que la gente los pueda ver ahí en el capítulo. Y, bueno, solamente preguntarte, Diego, yo sé que te gustan los tatuajes, y nos gustan los tatuajes. A Tuca no es algo tanto, que nos llama la atención. No, a mí sí me gusta, o sea, no les decía nada de los tatuajes, pero... Más bien que te decía que te lo tenías que ganar. Te lo tenías que ganar, es que con el Tuca todo te tenías que ganar. Yo me acuerdo una anécdota con Pablo Barrera, que llegó un día con un coche nuevo a un entrenamiento. Totalmente. Y le dijo, ¿y ese coche de quién es? No, es mío, profe, velo a dejar a tu casa. ¿Por? Y que el Tuca le dice, ¿quién eres? ¿Quién eres para traer ese coche último modelo de lujo? A Pablo Barrera. Todavía no eres nadie. Llévalo a tu casa y te regresas. No, él es 2 años más grande. 2 años más pero grande. Nada, yo un personaje, un gran amigo, lo aprecio mucho. Él tiene las mismas lesiones que yo, y verlo todavía, bueno, que ahora... Directivo con Querétaro. Sí, directivo con Querétaro. No, un saludo. Gran amigo, pero sí, Pablo tiene una historia muy curiosa con el Tuca, que justo es esa, la del coche, que le decía al Tuca, es que ¿a quién has ganado? Cálmate y todo eso. Da la casualidad que en ese torneo es cuando Pablo explota. Fíjate. Y muchas veces Pablo llegó a salvar partidos del Tuca con un gol, con una jugada de asistencia. Y se llevaban muy bien, y ya después le decía, ¿te acuerdas cómo te salvé? Y que se picaban Pablito y Tuca, pero sí, gran jugador, compañero, mejor persona y buen amigo, Pablito Barrera. ¿Y el tatuaje más especial? ¿Tienes algún tatuaje que sea el favorito? Sí, tengo el más especial? 2, el de reloj, que tiene marcada la hora más o menos donde nacieron mis 2 hijos. Órale. Algunas diferencias de 2-3 minutos, pero... Nacieron más o menos a la misma Sí, o sea, hora. bueno, fueron cesárea los dos, se programó para las 9 de la mañana. Okay. Y bueno, uno tardó 9:02 y el otro a las 9:01, o sea, pero bueno, el nacimiento de mis hijos, porque aparte tiene el 3 y el 1, porque mi hija cumple el 31, pero pues no podía poner 3X y sí, era mucho. Entonces le dije al tatuar 3 y 1, y del otro lado sí está el 12. Que es el 12 de octubre, el de mi hijo. Ese, y tengo otro acá en toda la pierna, que es una familia de leones que es en referencia a mi familia. Wow. Buenísimo.
Gran charla Sí, sí. con David, y gracias por compartirnos pues tu historia, tus anécdotas y tu punto de vista desde otro ángulo que uno como aficionado tal vez no lo puede tener, y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Fer, gracias, Memo, un placer haber estado aquí. Al contrario. En redes, ¿cómo te encuentra la gente? ¿También tienes en un redes, podcast? sí, tengo un podcast con Deneva Cajigas y Mario Barrios. Mira, la vamos a invitar. Mario Barrios es el auxiliar que tengo en Kings y en Queens, más de relajo y de estar, nos llevamos muy bien los tres, pero tenemos un podcast ahí también. Ok. ¿Cómo se llama? Se llama Entre Líneas. Entre líneas. Sí, ese, y bueno, mis redes sociales están, el Instagram es KDRA8, Cabra 8, y es donde más estoy activo. Ok. En TikTok también estoy como Cabra, pero sí KABRA, una H al final y 8. Ok, pues vamos a buscarlo. Ahí la vamos a poner. Sí. Y pues agradecerte mucho. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, mi querido David, pero sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan cada semana, un capítulo más. Y bueno, pues éxito con la Kings y con la Queens. Ahora bien está la Copa. Muchas gracias. Así que bueno, pues ahí estaremos pendientes. Ahí nos vamos a ver, seguir ahí nos viendo. toca narrar de repente los juegos de los Aliens. Así Con es. mi querido David Cabrera. Pero bueno, gracias. Recuerden, cada fin de semana en nuestras redes. Gol para podcast, ahí en TikTok, en Facebook, en Instagram, ahí estamos como Gol para _, y obviamente aquí en el canal Gol para, suscríbanse, piquen en la campanita para que les llegue notificación, ¿no? Denle like, la campanita, y aquí nos vemos el próximo domingo. Saludos para todos.